Buenos días, iglesia, ¿cómo estamos? Qué bueno que estamos y que estamos acá esta mañana. Gracias a Dios que nos dio la oportunidad esta mañana de poder comenzar un nuevo día. Y ciertamente la semana pasada comenzamos un nuevo estudio que es el tema principal, todo acerca de Jesús. ¿Sabe usted todo acerca de Jesús? Es la pregunta que nos vamos a hacer esta mañana. La semana pasada nos hablaron del tema de la misión de Jesús. Esta mañana vamos a hablar acerca del tema del ministerio de Jesús. Jesucristo comenzó su ministerio alrededor de la edad de 30 años. ¿Verdad? Y es de lo que vamos a hablar esta mañana. ¿Qué es lo que, cómo lucía el ministerio de Jesucristo? ¿Qué es lo que él hacía? Vamos a estar en el libro de Lucas, capítulo 6, verso 17 en adelante, para hablar en sí del tema del ministerio de Jesús. Pero hermanos, pues como siempre vamos a comenzar con una oración para poder comenzar con el estudio. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias en este hermoso día que tú nos das una vez más la oportunidad, el privilegio de poder despertar, Padre, de tener la salud, de tener la energía, de tener, Padre, cada una de las cosas que tú ya has provisto para cada uno de nosotros. Gracias por la bendición. Gracias, Padre, porque en realidad entendemos y reconocemos que no somos merecedores de nada. Bendito Dios, te damos las gracias por este privilegio de poder reunirnos, de poder, Padre, venir y estudiar de tu palabra. Porque ciertamente entendemos que hay lugares que no es permitido. Porque ciertamente, Padre, hay países donde la gente está literalmente sufriendo persecución por causa de tu palabra, por causa de tu ministerio. Pero qué bueno que podemos entender, Padre, a través de este pasaje que esa es una de las bienaventuranzas. Que todos aquellos que son perseguidos, todos aquellos que son lastimados por causa de tu nombre. Bendito Dios, ayúdanos esta mañana a entender el pasaje, a entender, Padre, el mensaje que tú nos tienes a través de este estudio. Ayúdanos a entender en realidad lo que conlleva ser uno de tus seguidores. Bendito Dios, danos la paz y la tranquilidad para no tan solo entenderlo, sino ponerlo y practicarlo en nuestra vida. Bendito Dios, te pedimos que seas tú el que nos guíe, nos lleve al entendimiento de tu palabra esta mañana. Padre bendito, seguimos confiando en lo que tú estás haciendo, en lo que seguirás haciendo. Vemos que tus milagros no fueron simplemente en aquel tiempo de tu ministerio, sino que siguen siendo en nuestro diario vivir. Y te damos gracias, Padre, porque eso es simplemente parte de tu gracia y misericordia. Te pedimos, Padre, por aquellos que están en necesidad. Te pedimos por aquellos, Padre, que están pasando enfermedad. Aquellos, Padre, que tienen el grave problema de no entender que tienen un problema. Aquellos, Padre, que no te conocen. Aquellos que en realidad, Padre, necesitan de esa libertad que solo tú das. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos en esta mañana. Te pedimos que seas tú el que nos guíe y nos dirige a través de tu palabra. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. El ministerio de Jesús. Como les dije, vamos a estar en el libro de Lucas capítulo 6, verso 17 en adelante. La pregunta inicial para cada uno de nosotros es cómo los milagros de Jesucristo reflejan su relación con el Padre. Cómo los milagros de Jesucristo reflejan esa relación que Jesucristo mismo tenía con Dios Padre.
Sabemos que cada uno de los milagros que Jesucristo ejercía era para darle gloria al Padre. Era parte de su relación personal con Dios Padre. Y eso es lo que nos muestra a través de su ministerio. Que Jesucristo no vino para enaltecerse. Jesucristo vino para simplemente cumplir lo que el Padre le había enviado a hacer. Y es lo que queremos ver a través de este estudio. Tenemos que entender que por medio de sus milagros y enseñanzas, Jesucristo nos incita a una relación personal con Dios Padre. Es a través del ejemplo que Él nos dio, es a través de ciertamente los milagros, pero a través de las enseñanzas que Él daba en su ministerio. Que lo que Él espera que nosotros tengamos ahora es una relación personal con Dios Padre. Mire, dice, en los últimos años se ha promovido mucho la idea de realizar actos de bondad. ¿Cuántos de nosotros nos gusta realizar actos de bondad? Ayudar. Simplemente es un acto de bondad, ayudar. Ayudar al necesitado. Ayudar al que tal vez no está tan necesitado. Ayudar es simplemente un acto de bondad. Dice, es una excelente iniciativa y al ser el agente de bondad, uno se siente también como al recibirlo. Tal vez ayudaste a un vecino a llevar sus compras a la casa o le ofreciste palabras de aliento a un amigo que estaba atravesando un momento difícil. Tal vez estos son algunos ejemplos de las cosas que hacemos. Que podemos ayudar a cualquiera en una situación que esté atravesando. Simplemente una palabra de aliento es un acto de bondad que podemos ofrecer a cualquier persona. Esos pequeños gestos tienen el poder de cambiar el ánimo en un mal día y traer una sonrisa a un rostro endurecido o iniciar y estrechar una relación. Ese puede ser el comienzo de algo que Dios nos está dando la oportunidad de empezar una relación nueva con alguien diferente, una relación de amistad, una relación donde ahora podemos ser ese agente de bondad. Pero dice, ahora imagina si cada uno de esos actos de bondad, cada palabra de aliento o cada gesto de amor no solo tuviera un impacto temporal, sino que también fuera una expresión de una realidad más grande y eterna. Sino que eso no fuera algo simplemente temporal y superficial, sino que eso de alguna manera está impactando a alguien a una vida eterna. Pues así actuó y vivió Jesús, con el poder del Espíritu Santo señalando a su Padre Celestial. Esta mañana vamos a explorar el ministerio de Jesucristo, sus actos de amor y bondad, y cómo estos fueron una manifestación de su relación con el Padre, con un propósito de redención. Veremos cómo por medio de sus milagros y enseñanzas Jesús invitó a las personas a experimentar el amor de Dios de una manera íntima y personal. Eso fue lo que Jesucristo vino a mostrarnos, eso fue lo que Él vino a enseñarnos, eso fue de la manera que Él nos dio el ejemplo, a través de lo que Él hizo. Sí, Él enseñaba, sí, Él daba muchas prédicas y muchas enseñanzas, pero Él lo ejemplificaba todo. Él era el ejemplo a seguir. Él era en cada una de esas enseñanzas que Él daba, Él siguientemente daba el ejemplo a través de su diario vivir. Entonces quiero invitar esta mañana a alguien que vaya al libro de Lucas, capítulo 6, y si le da lectura, verso 17 al 19, por favor. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos
Amén. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Descendió con ellos. ¿Quiénes eran ellos? Es la pregunta que tal vez nos estamos haciendo. Es la pregunta que tal vez queremos una respuesta. Pues anteriormente en ese mismo capítulo, verso 12, nos dice: en aquellos días Él fue al monte a orar. Jesucristo subió al monte a orar. Dice, y pasó la noche orando a Dios. Pasó la noche. ¿Cuántos nos gusta pasar la noche orando, hermano y hermana? Jesucristo es a través de la oración, a través de esa relación personal con Dios Padre, que Él buscaba esos tiempos, esos espacios para pasar tiempo con Dios Padre. Y aquí está un ejemplo específico donde dice que él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Ahí vemos la relación que él tenía, una relación personal, una relación íntima con Dios Padre. Y cuando era de día, dice, llamó a sus discípulos y escogió a 12. Escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ese es el pasaje donde Jesucristo, después de esa noche de oración, escoge a sus discípulos. Escoge a los 12. Y ahora verso 17 dice, y descendió con ellos. Descendió con aquellos 12 discípulos que él ya había escogido. Y se detuvo en un lugar llano. ¿En compañía de quién? De sus discípulos y de una gran multitud. Jesucristo descendió a un lugar llano. Jesucristo, a diferencia de los maestros de aquel tiempo, los maestros que enseñaban en aquel tiempo, ellos buscaban lugares altos, buscaban lugares donde hubiera una plataforma, donde ellos pudieran ser vistos, donde ellos pudieran hablarle de una manera ininterrumpida a la gente que les querían hablar. Pero Jesucristo escogió un lugar llano, un lugar plano, un lugar donde Él quería estar en medio de la multitud, donde Él quería ser accesible a cada uno de los que estaban ahí, donde Él quería ser parte de esa multitud. Ahora, Lucas empieza aquí a describirnos quiénes eran parte de esa multitud. Dice que había gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Jesucristo empezó a adquirir fama a través de lo que Él hacía. Jesucristo empezó a ser reconocido por todos los milagros que Él estaba haciendo en cada lugar que Él iba y enseñaba. Y no tan solo enseñaba, sino sanaba. Y empezó a ser reconocido y la gente empezó a llegar de lugares diferentes. Esta multitud estaba representada por judíos, judíos creyentes, judíos que no eran tan creyentes, que todavía estaban ahí con la incertidumbre, que todavía estaban con la duda de quién era Jesucristo. Pero cuando hace referencia que venía gente de la costa de Tiro y de Sidón, que era totalmente gente incrédula, que era totalmente gente apartada de Dios, que eran gentiles.
nos hace la referencia de que el mensaje y la enseñanza de Jesucristo siempre ha tenido un punto universal. Que las enseñanzas de Jesucristo y milagros eran para todo el mundo. No tan solo para los creyentes, no tan solo para los judíos, sino que era en general, era algo universal y sigue siendo hasta el día de hoy algo universal. Porque es para todo aquel que aún no ha creído también. A todo aquel que no había oído o que aún no ha oído. Cuando vemos esta representación de que el mensaje de Jesucristo era algo universal, Tiro y Sidón indica que también había una importante presencia gentil. Esto es significativo porque vemos que el mensaje en el ministerio de Jesucristo, desde su comienzo, tuvo un impacto y alcance universal. Tenemos que entender que Jesucristo estaba haciendo una diferencia. Jesucristo, a diferencia de los maestros de aquel tiempo, quería estar involucrado, ser parte, ser alcanzable, ser alguien que estaba ahí dispuesto para cada uno de los que estuvieran presentes, para cada uno de los que quisieran oír, para cada uno de los que venían ya con una intención. Y ahí nos clarifica, dice, que venían, dice, porque habían venido para oírle y para ser sanados. Para ser sanados. La gente se aglomeraba, la gente se reunía, la gente quería ver a Jesucristo, la gente quería estar cerca de Jesucristo porque habían oído lo que Él hacía, los milagros que venía haciendo. Y toda esta gente venía con esa intención, no tan solo de oírle, pero también de ser sanados. ¿Cuántos queremos ser sanados? Amén. Todos queremos ser sanados. Esa es la realidad, esa es la realidad que nosotros en este cuerpo humano queremos sanidad. ¿Verdad? ¿Cuántos estamos listos para irnos con el Señor? Sí. Entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto cuando nos enfermamos? Como que es contraproducente eso, ¿verdad? Como que de repente, sí, yo estoy listo para irme con el Señor, pero espérame, es que tengo un dolorcito, déjame tomar una pastilla. Yo no le estoy diciendo que deje de tomar sus pastillas, hermano. Yo nomás quiero que hagamos una reflexión de cuán listos estamos para ir con el Señor. Porque la promesa del Señor es que en aquel lugar que nos tiene preparado no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento, no habrá enfermedad. Esa es la promesa de Dios para cada uno de nosotros. Entonces tenemos que entender que Jesucristo estaba haciendo milagros y todo el mundo quería ser parte, quería ser partícipe de esos milagros. Este es el ministerio de Jesucristo. Él vino a enseñarnos, vino a sanarnos. Y la sanidad, hermano y hermana, no necesariamente tiene que ser en este mundo. La sanidad esa es la esperanza que tenemos. No tan solo una sanidad física, pero una sanidad espiritual que Él nos ha prometido. Vemos que la gente lo seguía intencionalmente. La gente había decidido venir de lugares alejados a seguir a Jesucristo. Dice verso 18, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Jesucristo no tan solo vino a darnos sanidad física, pero también vino a darnos una sanidad espiritual. Porque había personas que estaban siendo atormentados
por espíritus inmundos, por demonios. Y créame que esa es la sanidad más grande que este mundo necesita. La física es algo que tal vez no tenemos que preocuparnos tanto. Pero la sanidad espiritual es algo que Jesucristo también vino a darnos. Que yo creo que es el punto más importante de su ministerio. ¿Verdad? ¿Recuerdan cuando levantó de los muertos a aquella niña? Y Jesucristo pidió que no se lo dijeran a nadie. Y recuerdan cuando sacó aquel demonio de aquel joven, dice, ve y díselo a todos. Entonces podemos entender que el punto principal del ministerio de Jesucristo fue traernos la sanidad espiritual, no la sanidad física. El ministerio de Jesucristo estaba enfocado en la sanidad espiritual para cada uno de nosotros, para librarnos de aquellos espíritus inmundos que nos agobian día a día. Verso 19 dice, y toda la gente procuraba tocarle. ¿Recuerdan cuando aquella mujer dijo, si tan solo tocar el borde de su manto? Si tan solo pudiera yo hacer eso, y nos cuenta el pasaje que esa mujer fue sanada. Al parecer toda esta gente tenía esa misma mentalidad, tenía esa misma fe, que querían simplemente tocarle, porque sabían y entendían, como dice la palabra aquí, dice, porque poder salía de él y sanaba a todos. Sanaba a todos. Podemos notar que la multitud que estaba ahí ese día no estaba reunida por casualidad. No era una casualidad, la gente sabía a qué venía. Vinieron con toda la intención y se instalaron en esa llanura, en ese lugar para oírle, para ser sanados, para ser liberados. Porque en realidad tenemos que entender que el poder de Dios no tiene límites. Tanto como nos puede sanar físicamente si es su voluntad, como nos puede sanar espiritualmente, que es el propósito principal. Vemos que no tan solo Jesucristo tenía sobre el dominio sobre el cuerpo, sino también lo tenía sobre el espíritu. Y lo sigue teniendo hasta el día de hoy. Y lo seguirá teniendo hasta el final. Jesucristo estaba siendo reconocido. La gente empezaba a conocer en realidad lo que Jesucristo estaba haciendo. ¿Cuánto conocemos nosotros de Jesucristo? ¿Por qué estamos aquí esta mañana, hermano y hermana? ¿Qué queremos saber de Jesucristo? ¿Queremos conocerle más? ¿Queremos en realidad ser sanos? La pregunta es, ¿qué sanidad esperamos? ¿Sanidad física? ¿Sanidad emocional? ¿Sanidad espiritual? ¿Qué es lo que Dios nos puede dar? Él tiene el poder. Dice la palabra que para Él no hay imposibles. Aquí este texto resalta el poder curativo de Jesucristo, que atraía multitudes.
Él no solo enseñaba con sabiduría, sino que sanaba a la gente, mostrando su autoridad sobre el cuerpo y el espíritu. Las multitudes que buscaban tocar a Jesús para ser sanados son un testimonio de su influencia e impacto, que hasta el día de hoy podemos ver. Pero la realidad es que la pregunta seguirá siendo si conocemos todo acerca de Jesucristo. Si hemos entendido en realidad cuál fue lo primordial por lo que Él vino. Quiero invitar a alguien que vaya a los siguientes versículos, por favor. Verso 20 al 23. Amén. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacía sus padres con los profetas. Amén. Verso 20, aquí Lucas hace un énfasis importante. Dice, y alzó los ojos, ¿hacia quién? Hacia sus discípulos. Aquí Lucas hace un énfasis de que Jesucristo enfocó su mirada en sus discípulos. ¿Cuántos acá somos discípulos? Porque Jesucristo enfoca su mirada en sus discípulos. Jesucristo enfoca su mirada en sus seguidores, en aquellos que están dispuestos a pagar el precio, en aquellos que están dispuestos a que suceda lo que suceda, seguiremos ahí, firmes, estables, listos para lo que venga. Jesucristo alzó su mirada hacia sus discípulos. El énfasis que hace Lucas aquí es fundamental. Tenemos que entender que Jesucristo está llamando a su pueblo a ciertas cosas que ahora vamos a ver, estas bienaventuranzas, que suena bonito, que suena, yo soy bendecido porque soy pobre, no. O yo soy bendecido porque tengo hambre. Tal vez no hemos entendido el pasaje. Tal vez no entendemos lo que en realidad se refiere a pobreza. Lo que en realidad se refiere a hambre. Lo que Jesucristo está enfatizando aquí hacia sus discípulos, porque Jesucristo hace un énfasis en este pasaje, primeramente después de haber hecho la elección de sus 12 discípulos. Y después hace este énfasis antes de enviarlos a predicar por todos lugares. Principalmente el siguiente evento que sucede es que los envía a toda Galilea. Entonces el énfasis que está haciendo aquí Lucas a través de este pasaje, que Jesucristo alzó los ojos hacia sus discípulos, y cuando alza los ojos hacia sus discípulos empieza a hablarles acerca de las bienaventuranzas, es específicamente después de haberlos escogido y antes de haberlos enviado. Dos cosas importantes que tenemos que entender. Esto destaca lo central e importante de este mensaje que Jesucristo está por dar,
y lo formativo que es este mensaje para sus discípulos. El impacto que va a hacer en estos discípulos. Empieza a hablarle de las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados vosotros, los pobres. Y yo sé que a lo mejor estamos tal vez relacionando este pasaje con el Sermón del Monte. Y yo sé que hay muchas, por ahí tal vez, fricciones de si fueron dos sermones diferentes, de si fueron, o si es el mismo que se habló del Sermón del Monte, porque también el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5 empieza a hablar de las bienaventuranzas. Pero hay una fricción ahí, pero independientemente de si fueron dos sermones o si fue el mismo sermón, estaba refiriéndose y estaba hablándole a sus discípulos. Y comienza con la primera bienaventuranza, dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como mal, por causa del Hijo del Hombre. Bienaventurados. Las bienaventuranzas que Lucas describe a continuación no son requisitos para entrar al reino. Lo que está hablando aquí Lucas no son que estas bienaventuranzas sean un requisito para entrar al reino de los cielos, sino son una bendición para aquellos que ya son parte del reino de los cielos. Son una bendición para aquellos que en realidad han estado dispuestos a seguir a Jesucristo. Son una bendición para aquellos que han entendido lo que el precio es, el precio de seguir a Jesucristo. No es un requisito, sino es una bendición para aquellos que ya son parte del reino. Jesucristo, en otras palabras, simplemente está invitándolos a vivir en el presente esas realidades espirituales. Porque si vemos el Sermón del Monte, va un poquito más allá, dice, bienaventurados vosotros los pobres de espíritu. Tal vez podríamos pensar que ahí está haciendo una referencia económica, pero no. Está haciendo una referencia espiritual. Una referencia de que en realidad bienaventurados son aquellos que han tenido la humildad para aceptar que necesitan de Dios, que son pobres en espíritu, que necesitan, que están en bancarrota, que necesitan de alguien que los salve. Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Igual que en el Sermón del Monte, Jesucristo alude a los pobres que no tienen ningún medio por el cual volver a solventarse espiritualmente. Esto lo establece como la puerta de entrada al reino de los cielos, a la herencia incorruptible que recibirán al final de los tiempos, a la riqueza espiritual a la que pueden acceder en el presente, si usted en realidad ha decidido seguir a Cristo. Mire lo que nos dice Santiago 2:5. Dice, hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios
a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Hermanos míos, ¿no es esto lo que en realidad somos los que ha elegido Dios? Para que seamos ricos en fe, para que en realidad heredemos el reino que ha prometido a los que le aman. ¿Cuánto ama usted a Dios, hermano y hermana? Porque el reino es una promesa para usted, si usted ama a Dios. Ahora, cuando decimos amar a Dios, llévese eso de tarea, hermano y hermana. ¿Qué hace usted por la persona que ama? Hace todo y quiere hacer hasta lo imposible. Para los que aman a Dios, entonces tenemos que hacer un énfasis de que en realidad tenemos que hacer lo que sea necesario para seguir a Dios. Que en realidad tenemos que dejar todas aquellas cosas que no agradan a Dios. Que en realidad tenemos que hacer un énfasis en el día a día de ser intencionales en buscar de Dios. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Que esa es la herencia para los que aman a Dios. Entonces sí nos llama a que seamos intencionales en las cosas que decimos que somos. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre. Y no me diga, hermano, sí, yo vengo con mucha hambre esta mañana. No nos está hablando de eso la palabra de Dios, hermano y hermana. No nos está hablando de tener hambre física. Nos está hablando de una hambre espiritual. Nos está hablando de que en realidad queremos conocer de Dios cada vez más. De que en realidad nosotros queremos depender de Dios cada día más. De que en realidad estamos reconociendo que hay cosas que tenemos que poner a un lado para poder buscar intencionalmente de Dios cada día más. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Seréis saciados cuando en realidad tú tengas una relación personal con Dios. Seréis saciados en aquel lugar que nos ha prometido, donde no habrá más necesidad de aquello físico. Y estaremos en una relación directa con Dios. Bienaventurados los que ahora lloráis. ¿Y por qué lloramos? Lloramos por emociones, lloramos por situaciones, lloramos por soledad. ¿Y qué tal si estamos llorando porque reconocemos que somos pecadores? ¿Y qué tal si lloramos porque en realidad estamos quebrantándonos delante de Dios en arrepentimiento? Bienaventurados los que lloráis. Sí, la palabra de Dios a veces pensamos que es tan sencilla como leer un libro cualquiera y, oh sí, ahí dice eso. Jesucristo hablaba en parábolas a veces en muchas ocasiones para que en realidad a la gente que le hablaba entendieran lo que él de lo que le estaba hablando. Que en realidad lo que él decía no tenía nada que ver con este mundo físico, sino él estaba hablando de un mundo espiritual. Ahora aquí viene lo bueno, hermano y hermana. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. ¿Usted está siendo aborrecido por alguien, hermano y hermana? ¿Hay alguien que lo está insultando en su trabajo, en su hogar, en su comunidad? No. Dele gracias a Dios, pero preocúpese un poco.
Porque aquí dice, bienaventurados cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, cuando nos rechacen y os vituperen, nos maldigan, nos digan cosas que no queremos oír. Y desechen, dice, vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre, por causa de Jesucristo, por causa de que usted está yendo a compartir, por causa de que usted está cumpliendo el gran mandamiento, por causa de que en realidad usted ha puesto su fe en Dios. Y no se asuste, hermano y hermana, porque hay países donde usted ni siquiera puede hablar de Dios. Hay países donde no puede tener una Biblia. Hay países donde se reúnen a escondidas en túneles, en alcantarillas, para alabar el nombre de Dios. Y en realidad hay persecución. Dice verso 23, gozaos en aquel día. Gócese en aquel día en el que usted en realidad empiece a experimentar la persecución por el nombre de Dios. Gócese. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí, vuestro galardón es grande en los cielos. He aquí, en realidad usted ha entendido cuál es el precio para ganarse el reino de Dios. He aquí, vuestro galardón es grande en los cielos. He aquí, usted sí ha hecho lo que tenía que hacer. Dice, porque así hacían sus padres con los profetas. Así hacían sus padres con los profetas. Así hacían aquel pueblo judío que decía seguir a Dios y no hacía caso a los profetas. Los golpeaban, los vituperaban. ¿Dónde estamos, hermano y hermana, esta mañana? Jesucristo aquí afirma que aquellos que se identifican con Él sufrirán todo el tipo de odio, injusticias y abusos. Sin embargo, llama a sus discípulos, porque sí, dice la palabra que Él alzó sus ojos hacia sus discípulos y les empezó a hablar de todo esto. Sin embargo, llama a sus discípulos a gozarse en el presente, porque el galardón que tendrán en el futuro. También les recuerda que la persecución es una señal de fidelidad a Dios. Ahora, hermano y hermana, ¿cómo estas bienaventuranzas desafían su comprensión acerca de la felicidad que decimos buscar en este mundo? ¿Cómo estas bienaventuranzas están desafiando su pensamiento en este momento de decir, oh, mira lo que espera Dios de mí? Él en realidad espera que yo sea ofendido. Él en realidad espera que yo sea castigado. Él en realidad espera que yo sea perseguido por su nombre. Es muy diferente tal vez a la felicidad que nos hemos imaginado y que hemos soñado en este mundo. De vivir en paz, tranquilos, cómodos, sin preocupaciones. ¿Cómo eso está desafiando su comprensión en este momento? De lo que en realidad Dios espera de cada uno de nosotros en aquellos momentos de dificultad y de persecución. ¿Qué viene a su mente en este momento, hermano y hermana? Pensando que seremos felices, que tendremos comodidad, paz. Esto es lo que Jesucristo le habla a sus discípulos en un momento específico, en un momento donde estaba a punto de enviarlos a predicar por todo Galilea. Jesucristo estaba preparando a sus discípulos
para lo que estaba por venir. Quiero invitar a alguien que vaya a los siguientes versículos para avanzar, hermanos. Verso 27 al 31. Amén. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quitare la capa, ni aun la túnica, le niegues. A cualquiera que te pida dar, al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Amén. Aquí tenemos que entender lo que Jesucristo está haciéndonos saber. Jesucristo alzó su mirada y vio a sus discípulos y les habló de las bienaventuranzas en un aspecto espiritual. ¿Quién más estaba ahí, hermano y hermana? No eran tan solo los discípulos. Había una multitud de judíos y de gentiles. Había una multitud que rodeaba a Jesucristo porque querían tocarlo, porque querían ser sanados, porque también querían oír sus enseñanzas. Y ahora dice, pero vosotros los que oís. ¿Ha oído algo de usted esta mañana, hermano y hermana? Pero vosotros los que oís. Sí le estaba hablando a sus discípulos, pero había mucha más gente que también estaba oyendo. Pero vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. ¿Qué tan fácil es usted, hermano y hermana, hacer o amar a sus amigos? Dice, eso no tiene nada de chiste. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Pero ¿cuántos queremos amar a vuestros enemigos? ¿Cuántos queremos hacer el bien a los que nos aborrecen? Pero vosotros que oís, os digo. El mensaje principal fue para los discípulos. El mensaje que continúa dando Jesucristo es para todo aquel que está dispuesto a oír. Y que oyó. Y que sigue oyendo. Nos invita y nos anima a amar a vuestros enemigos. Nos invita a hacer el bien a los que nos aborrecen. Nos invita a bendecir a los que nos maldicen. Nos invita a orar por los que nos calumnian. ¿Dónde estamos? Porque es fácil amar al que nos ama. Porque es fácil ayudar al que nos ayuda. Pero Jesucristo nos está llevando a un lugar tal vez oscuro para muchos de nosotros, donde no queremos entrar, donde no queremos tocar el tema, donde en realidad no entendemos lo que Jesucristo nos está llamando a hacer. ¿Cómo es eso de que yo voy a ayudar a orar por aquel que me está maldiciendo? ¿Cómo es eso de que yo tengo que estar ayudando a aquel que me aborrece? ¿Cómo es eso? Esa es parte de las enseñanzas de Jesucristo, es parte del ministerio de Jesucristo que vino a ejemplificar personalmente. Para que cada uno de nosotros ahora tengamos un ejemplo a seguir. Y no digamos, oh, es que no se puede. Es que eso es imposible. Es que Jesucristo era Dios mismo, sí. Pero estaba en un cuerpo humano. Y sentía igual que usted y yo. Y lo ofendieron igual que tal vez lo han ofendido a usted y a mí.
y peor. Entonces yo creo que sí se puede. Yo creo que Jesucristo y Dios mismo no es un Dios injusto que nos va a mandar a hacer algo que no se puede hacer. Ahora, ahí tenemos que doblegar nuestro orgullo. Ahí tenemos que ser en realidad humildes. Ahí tenemos que en realidad agarrarnos de la mano de Dios para hacer lo que nos luce a nosotros como algo imposible. A diferencia de cómo otras personas lidian con sus enemigos en términos de buscar venganza o retribución, Jesús simplemente manda a sus seguidores a amar, a hacer el bien, a bendecir y a orar por nuestros enemigos. Eso es lo que Jesucristo ahora está mandándonos a hacer. Jesucristo no debemos de notar algo importante, que Jesucristo no solo nos llama a sentir compasión o afecto por aquellos enemigos, sino ir más allá. Porque esto al final de cuentas testifica sobre nuestro amor y sometimiento a Jesucristo. Amor y sometimiento que hace un momento dijimos, aquel que ama, para aquellos que aman a Dios. Eso es lo que hace una diferencia cuando en realidad entendemos lo que es amar a Dios. Al que te hiera en una mejilla, préstale la otra. Y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Oiga, hermano, pero si usted supiera en lo que anda. Oiga, hermano, pero es que ¿cómo le voy a dar si a mí me costó? Yo no sé, hermano, yo no puse palabras aquí en la palabra de Dios. Yo quiero entender todo lo que Dios me está llamando a hacer. Jesucristo dice, y vosotros los que oís. Si tú estás oyendo, a ti te está hablando. Eso es lo que la palabra nos dice. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Sí recuerda usted bien el segundo mandamiento que dice Jesucristo, que es más importante, ¿verdad? Después de amar a Dios sobre todas las cosas. Dice Jesucristo, y este es el segundo más importante, dice. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, y el que cumple estos dos mandamientos, dice, ha cumplido toda la ley. Dos mandamientos, hermano. ¿Usted puede cumplir con dos mandamientos? Aquí Jesucristo nos está llamando a cumplir el segundo mandamiento con la regla de oro. Y como tú quieres que te traten, trátalos. ¿A quién le gusta que lo traten bien? ¿Le gusta tratar bien a los demás? Es la regla de oro. Trata como quieres que te traten. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que pasa es que a veces nos gusta juzgar al prójimo. No, él tiene lo que se merece. Lo que está pasando es porque se lo buscó. O tal vez sí. ¿Y quién somos nosotros para juzgar eso? Pero tal vez es la oportunidad que Dios le está dando a usted para que le ayude a alguien. Así que tenemos que tratar a los demás de la manera que nosotros queremos ser tratados.
Jesucristo nos presentó aquí la regla de oro. La regla de oro es tratar a los demás de la manera que nosotros queremos ser tratados. Este es el ministerio de Jesucristo, hermano y hermana. Esto es lo que Jesucristo vino a hacer para cada uno de nosotros. Mostrarnos el camino. Llevarnos a través del camino, a través de su ejemplo. A través de lo que Él hizo, que estuvo dispuesto a hacer. Que siendo Dios mismo no se aferró a eso para no hacerlo, sino que nos mostró y ahora nos quiere llevar a través del camino de su mano, para que no nos sea difícil el amar a nuestros enemigos, para que no nos sea difícil el reconocer que en realidad nosotros tenemos necesidad de un Salvador, porque somos pecadores. Ese es el ministerio de Jesucristo, del cual necesitamos conocer cada día más y más. El ministerio de Jesús marcó la pauta para la vida cristiana. Realizó enseñanzas y señales que confirman su autoridad, su pertenencia a una realidad espiritual y superior. Y además, extendió una invitación a participar de esta realidad del reino de Dios, tanto en relación a Dios como en relación al prójimo. Los dos más grandes mandamientos que Dios nos ha dado. Eso es lo que Jesucristo vino a mostrarnos y a enseñarnos. Primeramente una relación con Dios Padre y después una relación con nuestro prójimo de la manera que agrade a Dios. Y para cerrar y terminar, hermanos, Jesucristo nos sigue invitando a ser parte de su ministerio. ¿Oyeron algo esta mañana? Jesucristo dice: ¿y vosotros qué oís? Los voy a dejar con esta cita en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Que Dios me los bendiga.